Mapas autoorganizados. Son los sistemas neuronales más conocidos y empleados, propuestos por el científico Teuvo Kohonen en 1982. Su principal característica es que no necesitan de un maestro para el aprendizaje, sino que lo hacen en base a la experiencia adquirida. En nuestro cerebro se observa que las neuronas detectoras de características están ordenadas topológicamente, es decir, están agrupadas de manera que cada parte ejecuta una acción específica. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, tenemos como resultado que la representación de la información en la corteza cerebral aparece organizada espacialmente por secciones. Redes de Kohonen. Kohonen intenta simular los mapas topológicos de los fenómenos sensoriales y motores existentes en el cerebro a través de una organización matricial de neuronas artificiales. El modelo consta de dos capas de neurona, la capa de entrada y la capa de salida, un conjunto de conexiones que son siempre hacia adelante y cada neurona tiene asociada un peso. El objetivo del aprendizaje de las redes Kohonen es descubrir rasgos comunes o categorías formando mapas topológicos. El proceso de aprendizaje se desarrolla de la siguiente manera. Una vez presentado y procesado un vector de entrada, se establece a partir de una medida de similitud la neurona vencedora. Identificada la neurona vencedora, mediante el criterio de similitud se modifica su vector de pesos asociado y el de sus neuronas vecinas. Similitud. Cuando escuchamos del término similitud, lo primero que se nos viene a la mente es que estamos hablando de objetos parecidos entre sí o con características similares. Y efectivamente es así. Este mismo concepto de similitud ha sido tomado para utilizarlo en el aprendizaje de las redes no supervisadas, concretamente en los mapas autoorganizados. Si tenemos un conjunto de n objetos caracterizados por los valores de sus variables, está claro que serán tanto más similares cuanto más parecidas sean sus valores individuales. Esto implica que los valores se sitúen próximos en el espacio dimensional. Los criterios de similitud más importantes son las distancias y los coeficientes de correlación. Esta es la demostración del funcionamiento de las redes autoorganizadas o competitivas. En una red neuronal competitiva, las unidades de salida compiten entre sí para activarse. Las neuronas individuales aprenden a especializarse sobre conjuntos de patrones similares, por lo tanto llegan a ser detectoras de características de los patrones de entrada. Como característica principal del aprendizaje competitivo se puede decir que si un patrón nuevo se determina que pertenece a una clase reconocida previamente, entonces la inclusión de este nuevo patrón a esta clase matizará la representación de la misma. Por lo contrario, si el patrón de entrada se determinó que no pertenece a ninguna de las clases reconocidas anteriormente, entonces la estructura de los pesos de la red neuronal serán ajustados para reconocer la nueva clase durante todas las iteraciones. Correlación o producto escalar. Es el más usado de los criterios. Las medidas de correlación se utilizan fundamentalmente para determinar tendencias y las diferencias relativas entre los datos. Con este criterio, dos vectores serán más similares cuanto mayor sea su correlación o producto escalar. Coseno. Como la medida es muy sensible al tamaño de los vectores, se puede dar que grandes diferencias de longitudes pueden introducir distorsión en la medida de similitud, por lo que se usa la métrica del coseno. También es el de los más usados. La distancia euclídea. La distancia euclídea permite definir una distancia entre patrones o datos con características similares. Supóngase que existen n clases con sus respectivos prototipos. Sea x un vector de características a clasificar. El reconocedor basado en la distancia asociará el vector x a la clase cuyo prototipo esté más próximo a él, es decir, aquel cuya distancia sea menor. Cada neurona de entrada está conectada a todas las neuronas del mapa mediante un peso sináptico. El mapa puede considerarse como una matriz de procesadores ordenados en dos dimensiones, que almacena un vector de peso sináptico. Cada neurona calcula la similitud entre el vector de entradas y su propio vector de pesos. En cada iteración, lo que se pretende es que la neurona vencedora modifique sus pesos hasta lo más que se aparezcan al vector de entrada.
Las distancias más usadas son la distancia euclídea y el coeficiente de correlación lineal. Si usamos la distancia euclídea, ayuda a encontrar genes que se comportan igual, y esto nos lleva a considerar que dicho comportamiento puede ser evaluado a través de esta distancia. Si usamos el coeficiente de correlación lineal, agrupamos los genes según los valores relativos y no absolutos de sus patrones de expresión. Por ejemplo, en este caso, si observamos el comportamiento de la distancia euclidiana, el patrón rojo y el negro aparecerán juntos y el azul separado, mientras que si medimos la correlación lineal, el rojo y el azul se juntarán y el negro no. Normalmente se usa correlación lineal, pero si se usa la distancia euclídea, se recomienda normalizar previamente los patrones de modo que estén todos comprendidos en un mismo rango de valores. La métrica de Minkowski. Un gran número de distancias es determinado por la distancia de Minkowski, según sea el valor del parámetro lambda mayor o igual a 1. La distancia de Manhattan. La idea de utilizar la distancia de Manhattan estriba en que es posible agrupar genes partiendo del hecho que un gen es similar a aquel que posee expresiones similares. Aplicaciones. Una de las aplicaciones es la clasificación de acuerdo a características similares. Se define el problema de la clasificación de la flor iris. Hay una submuestra de 50 ejemplares para cada tipo de planta iris: setosa, versicolor, virgínica. El problema consiste en entrenar una red neuronal artificial de Kohonen para clasificar la muestra. Se cuenta con una muestra de 150 plantas iris. Cada ejemplar consta de 4 características: longitud del sépalo, ancho del sépalo, longitud del pétalo, ancho del pétalo. Otra de las aplicaciones es la del clustering, donde se agrupan datos de entrada para obtener una salida deseada. Como podemos ver en la figura 1, tenemos un vector de entradas, la cual corresponde a los entornos de diferentes rostros. A través de la aplicación de mapas autoorganizados, específicamente las redes de Kohonen, se obtiene un conjunto de vector de salidas, obtenidos calculando para cada rostro su neurona ganadora. Como conclusión, los diferentes algoritmos de aprendizaje automático se agrupan en una taxonomía en función de la salida de los mismos. Esto es lo que sucede con algunos tipos de algoritmos basados en el aprendizaje no supervisado, donde el objetivo es descubrir actividades útiles y deseables sobre la base de proceso por prueba y error y autoorganización. Y esto es precisamente la importancia de utilizar las diferentes medidas de similitud.